con harta frecuencia se estigmatiza o se señala al procurador. ¿Quién sabe qué intereses tendrá el procurador? ¿Por qué aparece por todos lados? Pues porque estoy cumpliendo el deber, porque estoy cumpliendo con mis obligaciones. Quienes critican la gestión del procurador por estar en diferentes escenarios sociales desconocen la Constitución, desconocen la ley. Yo me ofrezco a darles un curso remediar para explicarles lo que es la Procuraduría. Y lo seguiré haciendo. Lo seguiré haciendo, así pretendan crear todos los obstáculos terrestres o aéreos, pero seguiré cumpliendo las funciones. Y precisamente quiso el legislador, cuando diseñó este instrumento, la Ley de Restitución de Tierras, darle a la Procuraduría una serie de competencias constitucionales, de competencias legales, precisamente en orden a garantizar derechos, a garantizar el debido proceso, a garantizar el derecho a la defensa, para poder actuar no solamente en la sede jurisdiccional, ante los juzgados, ante los tribunales, sino ante la autoridad administrativa, ante la unidad de tierras, ante la unidad de restitución de tierras. Y después de ya casi 5 años de ejercicio institucional, pues tenemos un exacto conocimiento de cómo funciona la ley, cómo ha funcionado la ley, cómo puede perfeccionarse, cómo puede reformarse. Y cuando hacemos las evaluaciones, porque la Procuraduría también puede evaluar las políticas públicas, y es producto del conocimiento de esas realidades en materia de restitución de tierras que nosotros hemos hecho unas críticas que no, por esas críticas no se le puede señalar a la Procuraduría de ser enemigo de la restitución de tierras. Tamaño desatino quien pretende endilgar a la Procuraduría o criticarla, decirle que es enemigo de la restitución. Ignoran lo que la Procuraduría ha hecho y seguirá haciendo en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Producto de esas gestiones que cerca de 50 procuradores de restitución de tierra, de la gestión que han hecho ellos en los procesos tanto administrativos como judiciales, hemos encontrado varias situaciones. Muchos de ustedes ya aquí las han referido en casos puntuales, en casos particulares, pero nosotros las conocemos no solamente en esos casos particulares, sino de una manera general. Y por eso manifiesto cuáles son. Escogí 5 de ellas para no socializarlas, sino para que entiendan cuál es el conocimiento y el criterio que la Procuraduría tiene sobre esa materia. Primero, ha encontrado que con frecuencia se da una inducción a los antiguos propietarios reclamantes de tierras, cuando incluso ellos no pretenden la tierra que están reclamando. Pero ¿qué otra situación? Y más aún, esa circunstancia que ha implicado que como son inducidos a reclamar, después de que la restituyen,
no retornan a la tierra. Y estamos precisamente cuando señalamos esa circunstancia que se puede reiterar y se ha reiterado en muchos procedimientos, no solamente ante la unidad de restitución, sino ante los estrados judiciales. Tenemos varios testimonios de reclamantes que dicen: es que yo no quiero, pero me han inducido, me han dirigido precisamente a reclamar. Hay muchas declaraciones que reposan en las actuaciones tanto administrativas como judiciales que verifican esta situación. Segundo, igualmente hemos encontrado que en la zona donde se encuentra el predio objeto de la reclamación pudo existir violencia, pero en muchos casos esa no fue la causa de la venta. Entonces, ¿dónde está el nexo causal que se debe exigir para que proceda la restitución? Y es necesario advertir con toda claridad: uno no puede caer en dos errores. Primero, uno no puede identificar al solicitante, al reclamante, con un guerrillero, pero tampoco puede identificar a un opositor de buena fe con un paramilitar. Y por eso no se puede deslegitimar, como se pretende hacer hoy desde muchos sectores oficiales, a quienes critican la ley con personas al margen de la ley. Hay que hablar claro: los opositores de buena fe tienen derechos y el Estado no puede desconocerlos. Tercera situación: en muchos casos no hubo desplazamiento porque permanecieron en la zona, y eso es la prueba evidente de que el desplazamiento no existió. ¿Y cómo una autoridad puede desconocer esos hechos? No puede traer a colación simplemente el argumento formalista de que la ley exige, para que le reconozcan el derecho al opositor de buena fe, que sea exenta de culpa. Aquí alguien, un abogado tal vez que me antecedió en el uso de la palabra, hizo unas reflexiones jurídicas muy pertinentes y muy ponderadas. Demostrar que es la ausencia de culpa es casi exigir probatoriamente algo imposible, porque ya no es la carga ordinaria de demostrar con los estudios de títulos que se exigen en cualquier transacción, sino cargas que tienen que ver con desvirtuar las pruebas de contexto, que con harta frecuencia son elaboradas desconociendo las realidades sociológicas y reconociendo la memoria histórica de los lugares. Entonces, la tercera circunstancia que hemos encontrado: en muchos casos no hubo desplazamiento porque la persona permaneció en la zona. ¿Qué otro aspecto encontramos igualmente con harta frecuencia? A invasores que fueron adjudicatarios, pero que después venden las parcelas y hoy aparecen como reclamantes.
mismo Estado es consciente de todas estas falencias, de todas estas deficiencias que generan precisamente desconocimiento de derechos. Se conoce, o para saber que esta quedó mal hecha, esta circunstancia se conoce cuando la ley se aplica. Y la responsabilidad del legislador y la responsabilidad del Estado es corregir esos hierros, corregir esos errores, porque si se obstina en mantener esos errores, si se obstina en mantener la aplicación de una ley que produce injusticias, estaríamos ante una violencia institucional. No nos digamos mentiras. El mismo Estado, dije, lo ha reconocido. El mismo gobierno lo ha reconocido. Por eso fue que expidió un acuerdo, el acuerdo 021, ¿de qué año, doctor Robles? Del 2014. El INCODER y la Unidad de Tierras profirieron un acuerdo 021, reconociendo el problema para reconocer derechos a los opositores de buena fe, sin importar de que estuvieran exentos de culpa, pero no se ha aplicado porque los jueces manifiestan que ello no puede modificar la ley. Pero, entonces, ¿cuál es la solución? Modificar la ley. Y es que el gobierno ya reconoció, porque expidió un acto administrativo y en la elaboración, en esos estudios, intervino la Procuraduría. Fue entre los órganos que prohijó y propició la expedición de ese acuerdo 021 del 2014, proferida por ambas entidades. Esta es la prueba de que el gobierno es consciente que la ley quedó mal hecha y de que no se pueden desconocer los derechos a los opositores de buena fe. Así no se pruebe que estén exentos de culpa. Pero entonces, si no se modifica la ley, si se obstina en seguir manteniendo estas decisiones que generan las tensiones que estamos viendo, pues vamos a ver varios escenarios. Un escenario que nadie quisiera es el desborde institucional. Por eso quisimos hacer esta reunión, para que vinieran las autoridades administrativas, porque al fin y al cabo el Ministerio Público no tiene ninguna autoridad en el sentido de administrar o coadministrar. Nosotros, el Ministerio Público, no puede administrar, no puede coadministrar, eso le corresponde a los ministerios, al presidente, a las gobernaciones. Nosotros podemos advertir, nosotros podemos hacer acompañamientos, precisamente cuando, evaluando las políticas públicas, encontramos escenarios como el que pasa precisamente respecto a los opositores de buena fe. Entonces, hay varios escenarios. Uno, dije, el desborde institucional que nadie quiere. Para eso son estos escenarios. Y el gobierno no solamente debe, o mejor, los debe oír a ustedes, los tiene que oír a ustedes. Es su obligación. No es caprichoso, y sobre todo porque con esta expedición del acuerdo 021 se prueba y se demuestra que el gobierno es consciente de la irregularidad, de la injusticia que genera la aplicación de la ley. Entonces, no pueden desfallecer. No pueden desfallecer. El gobierno tendrá más temprano que tarde oírlos a ustedes, sentarse con ustedes
oír los dramas humanos que oímos esta mañana. Aquí no oímos hoy a ningún paramilitar, sino a madres, a viudas, a despojados. No oímos aquí a despojadores. Y esos dramas lo tiene que oír la autoridad. Nosotros vamos a transmitir, el Ministerio Público va a transmitir, va a insistir, va a señalar, incluso a señalar los riesgos de obstinarse en el error, a señalar los riesgos de no oírlos, los riesgos de todo orden, porque como les dije, mantener esas desconocimiento de derechos es auténtica violencia institucional. Entonces, vamos a transmitir esto. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Hacer toda una pedagogía para crear unas mesas de trabajo. Si no les gusta este escenario, dijéramos, por considerar que es multitudinario, pero de todos modos que acepten otros escenarios, mesas de trabajo con los dirigentes de las agremiaciones o representantes de las diferentes comunidades. Pero esa es una obligación al cual las autoridades administrativas no se podrán sustraer. Pero, ¿qué otros aspectos nosotros encontramos? El quinto aspecto que nosotros encontramos, que es preocupante, que es un tema procesal, pero que es preocupante, una especie de notificaciones clandestinas. Frecuentemente, y el doctor Robles tiene información y los procuradores de restitución tienen suficiente información, que colocan las notificaciones en lugares donde de muy difícil publicidad, de muy difícil conocimiento por parte de los propietarios del predio objeto de la actuación administrativa ante la unidad de restitución de tierras. Y estamos nosotros en varias de las actuaciones solicitando precisamente pruebas y en algunas ocasiones solicitando nulidades precisamente por violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa.